83. La teoría organiza y define. La concepción del socialismo libertario y el proceso revolucionario de transformación solo pueden ser pensados hoy desde una perspectiva teórica, ya que en la práctica no vivimos en un tiempo revolucionario. Así, la teoría organiza los conceptos que definen la transformación hacia la sociedad futura, así como esa sociedad misma, que son los objetivos finales de la organización anarquista específica. La teoría también define cómo la organización anarquista debe actuar dentro de la realidad en la que se encuentra para alcanzar sus objetivos finales. Los demás pasos están reservados para el futuro y hoy también pueden pensarse solo de manera teórica. La teoría es fundamental tanto para la concepción de la estrategia como para la propaganda que realiza la organización. La estrategia busca aumentar la eficiencia del trabajo de la organización anarquista, mientras que la propaganda es muy importante en el sentido de promover las ideas anarquistas. Al buscar comprender la realidad en la que se actúa, la teoría ordena la información y los datos, formaliza la comprensión del momento histórico en el que se actúa y la definición de las características sociales, políticas y económicas. También realiza un diagnóstico completo de la realidad en la que opera la organización anarquista específica. La teoría es importante para pensar regionalmente en el lugar donde se actúa, ya que si no se hace esto, se corre el riesgo de aplicar una metodología incorrecta para el proceso de transformación social, la importación de teorías ya elaboradas de otras épocas y otros contextos. 84. La teoría en la propaganda. Es importante también que la producción de teoría tenga como objetivo actualizar aspectos ideológicos obsoletos o busque adaptar la ideología a realidades específicas y particulares. La teoría es también muy importante en el proceso de propaganda, ya que es necesario articular conceptos de manera coherente para promover las ideas anarquistas. Cuanta más teoría se produzca y distribuya, más fácil será la penetración del anarquismo en toda la sociedad. Cuando la teoría se utiliza para la propaganda, formaliza el pasado con el estudio y reproducción de las teorías anarquistas, que tienen como objetivo profundizar el nivel ideológico y hacer más conocida la ideología anarquista. También puede tener lugar en relación con el presente y el futuro con la difusión teórica de materiales que expliquen nuestras críticas a la sociedad actual, así como nuestra concepción de la sociedad futura y del proceso de transformación social. 85. Teoría y práctica. No todo lo que se produjo o se produce teóricamente dentro del anarquismo sirve a la práctica que queremos. La teoría promovida por personas intelectuales alejadas de la lucha o con poco trabajo social, intelectuales que creen haber entendido la teoría mejor que nadie y haber encontrado respuestas definitivas a las preguntas teóricas, sirve de poco, pues es en la práctica donde se verifica si la teoría sirve para algo, la práctica que necesariamente aporta a la teoría. Además de esto, no creemos que para actuar la organización anarquista necesite antes que nada tener una teoría profunda y desarrollada. Para nosotros, aunque defendemos con énfasis que la teoría es muy importante para una práctica eficiente, no creemos que la teoría producida sin un contacto concreto y prolongado con la práctica pueda dar frutos promisorios. Por eso, el trabajo social y la inserción permiten realizar con mejor precisión toda la producción teórica de la organización anarquista. La práctica pone a prueba la ideología anarquista, permitiendo a la organización anarquista pensar mejor sus posibilidades y horizontes, ser mucho más pragmática
actuar con los pies en la tierra y seguir adelante con la vida tal como es, y no como nos gustaría que fuera. Desde esta relación de teoría y práctica, entendemos la forma teórica de la organización anarquista específica como una forma constante de teorizar, practicar, evaluar la teoría y, si es necesario, reformularla, teorizar, practicar, etc. 86. Teoría e ideología. La teoría conlleva necesariamente aspectos ideológicos y la ideología conlleva necesariamente aspectos teóricos. Por lo tanto, existe un vínculo directo entre una y otra. Muchas organizaciones anarquistas definen la teoría solo como la comprensión de la realidad en la que actúan. De esta manera separan la teoría de la ideología, siendo la primera ese conjunto de conceptos articulados coherentemente entre sí, que serviría solo para la elaboración de respuestas a lo que llamamos la primera cuestión de estrategia, es decir, ¿dónde estamos? Sin embargo, la teoría también sirve para responder a la segunda y tercera cuestiones de estrategia, es decir, a dónde queremos llegar y cómo pensamos que podemos salir de donde estamos y llegar a donde queremos estar. 87. Unidad. Esta unidad se da a través del proceso de toma de decisiones de la organización anarquista y tiene como objetivo determinar una línea política clara, teórica e ideológica, que debe necesariamente guiar todas las actividades y acciones de la organización, que tanto en su conjunto como en los detalles deben estar en exacto y constante acuerdo con la línea definida por la organización. Con esta línea política bien definida, cada participante sabe cómo actuar y en caso de tener problemas prácticos, es bien sabido que la línea debe ser revisada. Cuando la línea teórica e ideológica no está bien definida y hay un problema, hay dificultades para saber qué es lo que hay que revisar. Entonces, es la claridad de esta línea la que permite a la organización desarrollarse teóricamente. La ausencia de esta línea política teórica e ideológica conduce a una falta de articulación o incluso a una articulación conflictiva en el conjunto de conceptos, cuyo resultado es una práctica incorrecta, confusa y o ineficiente. 88. De forma organizada y constante. Como hemos visto, la organización entendida como la coordinación de fuerzas para la realización de un objetivo multiplica los resultados del trabajo individual y esto también se aplica a la propaganda. Entendemos por propaganda la difusión de las ideas del anarquismo y como una actividad fundamental de la organización anarquista. Su objetivo es dar a conocer el anarquismo y atraer gente a nuestra causa. La propaganda es una de las actividades de la organización anarquista y no la única. Debe realizarse de manera constante y organizada. 89. Estimular la conciencia. Entendemos que cualquier proceso de transformación social con objetivos finales como los que proponemos dependerá de la aceptación o al menos del no rechazo de amplios sectores de la población. Y la propaganda en este sentido teórica, educativa y cultural contribuirá significativamente a ello. Este trabajo de propaganda masiva va transformando lentamente la conciencia del pueblo y hace que la ideología del capitalismo, que ya se transmite en forma de cultura, sea más cuestionada y menos reproducida. Sostenemos que la organización anarquista específica utiliza todos los medios que están a su disposición para la realización de esta propaganda constante y organizada. En primer lugar, en lo que respecta al ámbito teórico, educativo y cultural, con la realización de cursos, charlas, debates, conferencias, grupos de estudio, páginas web,
correo electrónico, teatro, boletines, periódicos, revistas, libros, videos, música, bibliotecas, actos públicos, programas de radio, programas de televisión, escuelas libertarias, etc. Este tipo de propaganda, cuando se realiza a gran escala, es fundamental, ya que funciona como un lubricante social que va cambiando poco a poco la cultura en la que vivimos y facilita la introducción de las ideas y prácticas anarquistas en la sociedad. 90. Límites de la propaganda. La propaganda tiene como objetivo transformar las ideas de la gente, y es por ello que vemos serios límites en este modelo de propaganda. Esta toma de conciencia no significa en ningún caso que la explotación y dominación de la sociedad capitalista tienda a disminuir. Tampoco significa necesariamente que la gente vaya a seguir organizándose para luchar. Podríamos decir que en una situación hipotética en la que todos fueran conscientes, seguiríamos siendo explotados y dominados. 91. Propaganda con el ejemplo. Esta reflexión sobre dónde y para quién hacer propaganda debe hacerse siempre. Consideramos que, además de la propaganda que se hace en el ámbito teórico, educativo y cultural, también debemos mantener principalmente la propaganda que se hace en la lucha y la organización, es decir, la propaganda en el trabajo social, orientada a la inserción social. Entendemos todo el proceso de trabajo social e inserción que tratamos anteriormente como el principal trabajo de propaganda que debe desarrollar la organización anarquista. Al desarrollarse en el ámbito de la lucha de clases y de los movimientos sociales, el trabajo de propaganda anarquista tiene como objetivo movilizar, organizar e influir en los movimientos sociales con la práctica anarquista. La influencia del anarquismo en los movimientos significa buscar que estos tengan las características que defendemos: fuerza, perspectiva de lucha de clases, combatividad, autonomía, acción directa, democracia directa y perspectiva revolucionaria. En la lucha como minoría activa, los anarquistas crean movimientos sociales, se unen a movimientos ya existentes y tratan de influir sobre ellos tanto como sea posible, siempre con el ejemplo, para que funcionen de la manera más libertaria e igualitaria posible. De esta manera, la propaganda anarquista sirve a todo el proceso de trabajo de los anarquistas como minoría activa dentro de los movimientos sociales y en la creación misma de la organización popular.